Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la clase de hoy vamos a estar realizando el paso a paso detallado de esta hermosa y elegante bolsa. Miren que es un modelo totalmente diferente, con un acabado hermoso, muy llamativo, muy fácil de realizar y bastante económico. Lo estaremos elaborando con un punto súper fácil como lo es el punto bajo. Miren todos los detalles, el acabado del punto. Estaremos realizando también estos pliegues, que es el toque diferente de la bolsa. Miren cómo se ve. Colocaremos también este broche. Realizaremos la base con punto bajo de T0, una base firme y bien estructurada, y les estaré mostrando cuál es mi truco para lograr este resultado. Espero que me acompañen hasta el final de la clase, que disfruten el proceso y lo pongan en práctica. Si es así, no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Este gesto parece insignificante, pero me motiva a seguir compartiendo con ustedes cada semana un nuevo tutorial. Te invito a que compartas este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y podamos llegar a personas que quieran aprender este arte. Y si estás visitando este canal por primera vez y te gusta el contenido, suscríbete y activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Continuamos ahora con la lista de materiales seguido del paso a paso. Para este proyecto estaremos necesitando los siguientes materiales y estos los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos: un broche de 3 centímetros, cinta métrica, dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro, aguja de tejer de 4.5 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 3.5 milímetros, la usaremos para esconder hebras, marcadores de punto, tijeras, una plaquita con el nombre del canal, esta es opcional. Voy a estar trabajando con trapillo acanalado. Aquí tengo un ovillo de 700 gramos y tiene una hebra de 2 centímetros de ancho. Iniciamos con un nudo deslizado, tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta en el trapillo, tenemos orejita, tomamos hebra y pasamos de. Si eres nuevo y se te dificulta, puedes hacerlo también de esta forma. Tomas el trapillo, giras, tomas hebra y aquí ajustas. Pasas la aguja en la orejita y aquí ajustas el tamaño. Vamos a trabajar cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Vamos a trabajar hasta completar 26 cadenetas. Completé las 26 cadenetas. Aquí ya va incluida la cadeneta de altura y quedó con una medida de 17 centímetros de largo. Vamos a trabajar lo que va a ser la base de nuestro bolso. Aquí, en esta parte inicial, ustedes deciden de qué tamaño quieren la base. Si la quieren un poquito más grande, aquí continúan trabajando cadenetas hasta llegar al largo deseado. Entonces aquí giramos la cadeneta y vamos a trabajar puntos bajos en la parte de atrás donde están las lomitas. Aquí comenzamos debajo de la segunda lomita porque la primera es el punto de altura. Entonces pasamos aquí, debajo de la siguiente lomita, debajo de la siguiente, hasta llegar a la última. Realizamos aquí el primer punto, pasamos debajo de la segunda lomita, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y aquí cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente, continuamos trabajando los puntos de esta forma hasta llegar acá a la última lomita. Llegamos a la última lomita, pasamos debajo y aquí realizamos el último punto. Realizamos cadeneta de altura y completamos aquí la primera vuelta con un total de 25 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Entonces aquí vamos a ir escondiendo la hebra sobrante. Pasamos la aguja en el centro del último punto y aquí de lado, miren que aquí está el punto, pasamos debajo de esta orejita, tomamos la hebra y acá, sacamos acá la parte de arriba y aquí podemos esconder la hebra debajo de los puntos siguientes o también pueden pasarla en el centro de la cadeneta de esta forma. Acá, de este lado. Miren que paso la aguja en el centro del punto, de abajo hacia arriba, tomo la hebra y llevo hacia abajo. Comenzamos ahora la segunda vuelta, continuamos trabajando punto bajo, pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí. Miren que es en el centro de los dos puntos. Pasamos la aguja debajo de la segunda. Tomamos hebra, damos altura, siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo para que los puntos les queden parejos. Tenemos dos, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente. A este lado. Llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo, tomamos hebra y realizamos aquí el último punto. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos aquí la segunda vuelta con un total de 25 puntos. Giramos la pieza y trabajamos la tercera vuelta siguiendo el mismo proceso. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente. Continuamos trabajando punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar a la última. Llegué a la última cadeneta, pasamos debajo y aquí realizamos el último punto. Realizamos cadeneta de altura y finalizamos aquí la tercera vuelta. Miren que el proceso es muy sencillo. Vamos a continuar trabajando las vueltas con punto bajo hasta completar 9 vueltas. Completé las 9 vueltas, así nos va quedando la base. Miren cómo se ve, los puntos como quedaron bien ajustaditos. Si quieren la base un poquito más ancha, continúan trabajando las vueltas hasta llegar al ancho deseado. Y como les dije al inicio, si la quieren más larga, hacen más cadenetas al comienzo. Les muestro cómo van a identificar cada una de las vueltas. Nos ubicamos aquí, esta es la primera. Aquí encima podemos ver lomita, esta viene siendo la segunda vuelta. Y aquí donde se ven las hebras es la tercera vuelta. Entonces tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Vamos a trabajar ahora una vuelta de punto bajo alrededor de la base, ya para darle el acabado final. Pero antes vamos a estar colocando esta malla sobre nuestra base para darle un poquito más de firmeza y estructura. Esta malla plástica, si se preguntan, Mari, ¿dónde la consigo? Es este tipo de malla que suelen vender en las ferreterías para jardinería, para colocar en las rejas, este tipo de malla. Esta malla la venden por metros. A mí el metro me costó 7.000 pesos colombianos. Ustedes compran la cantidad que necesiten, trabajan la base, recortan y adaptan la medida al tamaño que deseen. Entonces hay unas mallas que vienen con los espacios más pequeños, si consiguen esas mejor, pero acá en el momento solamente estaba esta. Yo la suelo usar para darle un poco más de estructura a la base cuando la trabajo con un trapillo muy delgado o cuando lo estoy trabajando con cordón y quiero que la base tenga más estructura dependiendo del modelo que se esté trabajando. Para colocarlo es muy sencillo, yo lo hago de esta forma, tomo la base con la parte derecha hacia abajo, coloco la malla, aquí pueden colocar un marcador para que no se ruede, coloqué un marcador en cada extremo para fijar la malla a la base. Miren que queda perfecta, el tamaño es adecuado. Ustedes recortan la malla dependiendo del tamaño de la base. Entonces acá giramos la pieza y nos ubicamos aquí en el último punto. Aquí vamos a comenzar la vuelta con punto bajo, donde tenemos orejita en el ganchillo y vamos a estar pasando la aguja acá debajo de la última cadeneta. Aquí
Realizaremos el primer punto. El segundo punto lo trabajaremos aquí donde están las lomitas. Y miren qué pasa acá dentro de la malla. El siguiente, acá donde están estas dos hebras. Acá donde están las lomitas. Acá donde están las dos hebras. Y el punto pasa acá debajo de la malla. Realizamos cadeneta al aire. Y aquí colocamos un marcador para saber que ahí inicia la vuelta. Realizamos el primer punto debajo de la última cadeneta. Y miren que sale acá dentro de la malla. Tomamos hebra y realizamos el punto. Pasamos debajo de la lomita. Debajo de las dos hebras. Debajo de la lomita. Debajo de las dos hebras. Aquí están las últimas dos hebras, pasamos debajo. Y aquí dentro de la malla. Realizamos aquí el último punto de este lado. Retrabajamos contando el punto que realizamos donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado y lo vamos a hacer aquí donde están las cadenetas. Y acá en cada esquina vamos a estar trabajando aumentos para darle un mejor acabado a la base. Entonces en esta primera cadeneta vamos a trabajar un aumento de 3 puntos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y debajo de la malla. Acá de este lado en la siguiente cadeneta realizaremos punto bajo en la siguiente hasta llegar a la última donde trabajaremos el siguiente aumento. Retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, realizamos aquí un punto, hacemos cadeneta al aire, este sería el segundo punto, pasamos la aguja nuevamente y realizamos aquí el segundo punto. Miren que aquí tenemos 3 puntos dentro de un mismo punto, 1, 2 y 3, y esto nos va a servir para darle ya la forma ovalada a la base. Entonces pasamos acá debajo de la siguiente cadeneta, realizamos punto bajo, debajo de la siguiente, acá de este lado, llegamos aquí al último punto, vamos a trabajar el aumento como lo hicimos acá, retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo del punto, realizamos aquí el primer punto del aumento, realizamos cadeneta de altura, pasamos la aguja nuevamente y completamos los 3 puntos del aumento, 1, 2 y 3. Aquí trabajé de este lado sin contar los puntos de aumento, aquí en el centro, 23 puntos bajos. Entonces acá de este lado vamos a hacer el mismo proceso que hicimos del otro lado. Pasamos la aguja debajo de esta primera lomita, de estas dos hebras, de esta lomita, de estas dos hebras, aquí, acá de este lado, acá, pasamos aquí debajo, realizamos un punto debajo de las dos hebras,
Realizamos aquí el último punto. Y completamos aquí después del aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Vamos a comenzar a trabajar los puntos de este lado. Aquí donde está el marcador, realizamos el aumento de 3 puntos. Retiramos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y que salga acá dentro de la malla. Realizamos aquí el primer punto del aumento. Hacemos cadeneta al aire. Pasamos la aguja nuevamente dentro de ese espacio y completamos aquí los 3 puntos. Vamos ahora a trabajar de este lado 23 puntos hasta llegar acá al punto que está antes de donde colocamos el marcador. Llegamos aquí al último punto. Miren dónde está acá de este lado el marcador. Aquí realizamos el primer punto del aumento. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos la aguja dentro de ese espacio y realizamos un punto. ¿Para qué? Para completar los 3 al momento de hacer el cierre de la vuelta. Aquí pasamos la aguja y realizamos aquí un punto. Aquí para hacer el cierre, aquí yo lo que hice fue cortar la hebra, sacamos, retiramos el marcador y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante en la primera cadeneta. Miren que es esta. Esta que está acá es el punto de altura para iniciar la vuelta. Entonces vamos a ubicarnos siempre en la primera cadeneta completa. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, de atrás hacia adelante, pasando también debajo de la lomita, acá. Miren que la aguja debe salir en el centro. Tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos esta cadeneta que quede del mismo tamaño de las demás. Ahí. Y la hebra sobrante la vamos a esconder debajo de los puntos. Ya tenemos la base lista, vamos a acomodar un poco los puntos. Siempre que finalicen, organicen de esta forma. Miren cómo se ve. Acá de este lado donde está la malla, miren cómo quedó. Miren que los puntos quedaron bien organizados. La malla quedó bien ubicada. Los puntos se ven firmes. Miren cómo queda. Finalizamos la vuelta de punto bajo alrededor de la base con un total de 74 puntos. Trabajamos un aumento triple en cada esquina. En el centro, en cada lado realizamos 23 puntos y aquí antes de los aumentos trabajamos 8 y 8 puntos. Verifiquen por favor. La base de largo quedó con 22 centímetros, de ancho 8 centímetros y medio. Vamos a realizar ahora el cuerpo del bolso y continuaremos trabajando con punto bajo. Retomamos la base con la parte derecha, miren que está la parte derecha hacia arriba. Que vamos a hacer, giramos y pasaremos la aguja debajo de cualquiera de las cadenetas. Si quieren empezar de este lado o lo quieren hacer de este lado. Yo voy a iniciar acá. Me paso acá la aguja debajo de la cadeneta completa. Tomo hebra dejando un pedacito para esconder debajo de los puntos. Llevo hacia adelante, doy un poquito de altura y realizo aquí mi primer punto. Entonces esta hebra la voy a esconder aquí abajo. Paso la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Y realizo aquí el siguiente punto. Acá. Ok, miren que aquí no estamos haciendo ningún tipo de aumento. Vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta por toda la orilla de la base hasta llegar nuevamente aquí al último punto.
Llegamos al último punto, pasamos debajo de la cadeneta y realizamos aquí punto bajo. Hacemos cadeneta de altura, pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, miren que es la primera, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos para atrás. Y ya hemos realizado el cierre y miren cómo nos quedó esta primera vuelta. Siempre que finalicen una vuelta, acomoden muy bien los puntos para que la pieza ya vaya tomando su forma. Si se preguntan, ay Mari, es que no quiero que se vea la malla, entonces para evitar esto puedes colocar un forro a la bolsa o puedes hacer la base en forma de sanduchito colocando una primera capa de punto, colocas la base y encima colocas la otra capa de punto. Cierras alrededor con el borde de punto bajo para darle el acabado y empiezas a subir la bolsa. Pero la verdad que la idea de la malla es muy económica, bastante rendidora. Puedes adaptar el tamaño de la malla a la base que necesites y queda muy bien. Le brinda muy buena estructura a la bolsa. Si lo pones en práctica, déjamelo saber en los comentarios. Acá vamos a iniciar ahora la segunda vuelta. Pasamos debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Aquí colocamos la orejita reservada en la aguja. Ajustamos muy bien que esta hebra nos quede del mismo tamaño de los demás puntos, que no quede muy ajustado. Tomo hebra, llevo hacia adelante y aquí realizo el primer punto. Paso debajo de la siguiente cadeneta, realizo el siguiente punto acá. Miren que el proceso es muy sencillo. Continúo trabajando punto bajo debajo de cada cadeneta hasta llegar acá al último punto. Realizamos aquí el último punto. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita. Estamos debajo de la primera cadeneta completa. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. De esta forma van a hacer el cierre en todas las vueltas. Para abrir, pasan la aguja debajo de la hebra que han llevado hacia atrás. ¿Sí? Colocan la orejita reservada en la aguja. Ajustan esta hebra hasta que quede el tamaño de las demás. No la aprieten mucho para que no les quede muy cerrada. ¿Sí? Toman hebra nueva y realizan el siguiente punto. Bien, aquí ya hemos abierto la vuelta número 3. Pasamos debajo de la cadeneta. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Siempre dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo para que todos los puntos nos queden igual de parejos. De esta forma vamos a continuar trabajando todas las vueltas hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a continuar trabajando los puntos y ya les muestro hasta qué altura y con cuántas vueltas voy a finalizar. Completé ya la altura, trabajé un total de 19 vueltas de punto bajo sin aumento. Miren cómo quedaron los puntos, todos están bien tupiditos, bien estructurados y del mismo tamaño. Acá la base, miren cómo se ve, quedó una base firme. Por dentro la bolsa quedó bastante espaciosa. Acá nos ubicamos en la última vuelta de la base, aquí, y contamos donde iniciamos la primera vuelta sin aumento. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vueltas. Si quieren realizar la pieza un poquito más alta, continúan trabajando las vueltas hasta llegar a la altura deseada. De alto tiene 16 centímetros, de ancho 32 centímetros. Nos ubicamos en el último punto y vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Damos altura a la orejita y acá pasamos debajo de la primera cadeneta. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Aquí reservamos
Y ahora vamos a estar ubicando los marcadores ya para empezar a darle la forma a nuestra bolsa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la pieza, vamos a acomodar acá, no vamos a doblar la base por lo que tiene la estructura adentro, pero aquí acomodamos muy bien, que la base queda así bien rectecita y vamos a empezar acá a acomodar de esta forma nuestra base. Aquí tenemos un total de 74 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir aquí en 36 puntos, dejando un punto en cada extremo. Y de este lado también dejaremos 36 puntos. Ubicamos el punto que está en la esquina, el que queda en el centro. Miren que es este. Colocamos aquí un marcador. Y de este lado, miren que es el que queda en el centro. Está en toda la esquina. Colocamos aquí el siguiente marcador. Entonces, después del marcador, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Miren que está al punto antes del marcador. Entonces, aquí después del marcador, en toda esta orilla de este lado nos debe quedar 36 puntos hasta llegar acá al punto antes del marcador. Entonces ahora vamos a ubicar otros marcadores y este lo vamos a hacer contando. Después del punto del marcador vamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos aquí un marcador. Contamos nuevamente 8 puntos. Después del punto del marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos aquí un marcador. Vamos a dejar 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y colocamos el marcador en el punto número 5. Acá debemos dejar 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá de este lado también nos deben quedar 8 puntos. Contamos después del punto donde está el marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es el punto donde colocamos el marcador, igual como lo hicimos de este lado. Entonces este proceso lo vamos a repetir acá. Ya tenemos los marcadores ubicados. Verifiquen que haya quedado uno frente al otro. Miren cómo se ve. Trabajamos 8 puntos después del primer marcador. 8 puntos después del siguiente, dejamos 4 puntos libres y repetimos el proceso de este lado, igual en la parte de atrás. Vamos ahora a ubicarnos acá, donde realizamos el cierre y vamos a abrir la siguiente vuelta. Pasamos debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás y aquí ajustamos un poquito. Recuerden que esta hebra nos debe quedar del mismo tamaño de los demás puntos. Aquí realizamos el primer punto. Y acá vamos a trabajar 10 puntos bajos hasta llegar al punto antes del marcador. Retiramos el primer marcador, pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y realizamos aquí punto bajo. Debajo de la siguiente. Aquí llega el punto que está antes del marcador y completé de este lado 10 puntos. Acá quiero que presten mucha atención porque vamos a comenzar a darle ya la forma al bolso. Entonces, de este marcador a este marcador tenemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos los estaremos dividiendo en 3, 3 y 3 puntos. Entonces, acomodamos la pieza. Miren que acá contamos 1, 2 y 3 y aquí doblamos. A este lado 1, 2 y 3. Hacemos el siguiente doble. Y acá nos quedan 1, 2 y 3 puntos. Y acomodamos muy bien. Y miren que aquí nos viene quedando un pliegue. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar este marcador. Y vamos a pasar la aguja acá, en esta primera cadeneta. ¿Sí? Debajo de la que está en la parte de atrás. Y acá en la última cadeneta donde estaba el marcador. Aquí.
Tomamos hebra y vamos a realizar punto bajo. Pasamos la aguja ahora debajo de la segunda cadeneta, aquí. Miren acá donde está la segunda y acá enfrente, aquí, miren que está la segunda cadeneta y enfrente está la otra. Pasamos debajo y de la que está en la parte de atrás. Tomamos hebra y aquí realizamos punto bajo. Retiramos acá el último marcador, pasamos debajo de ese punto y acá ya pasamos en los últimos puntos que están acá en la parte de atrás. Mírenlos aquí. Tomamos hebra y realizamos ahí punto bajo. Se nos quedó el pliegue del bolso. Vamos a trabajar ahora acá 4 puntos hasta llegar al punto donde está el marcador. Realizamos aquí 1, 2, 3 y 4. Vamos a realizar el siguiente pliegue. Tenemos de este lado también 9 puntos y vamos a hacer el pliegue ya acá. De esta forma, contamos acá los 3 primeros, 3, doblamos, dejamos 1, 2, 3 y acá doblamos nuevamente, así. Acomodamos acá el pliegue y así nos viene quedando. Entonces acá, miren que es el punto donde está el marcador, pasamos debajo de ese punto, aquí, cuentan de este lado, 1, 2, 3, acá, de tercera cadeneta, viene siendo esta, y acá 1, 2, 3 en la tercera cadeneta. Aquí, aquí realicen el primer punto, retiran el marcador, pasan aquí, y debajo de la tercera, y acá a este lado, 1, 2 y en la tercera. Ahí. Toman hebra y realizan un punto. Pasan acá debajo de la segunda, acá de la segunda que está enfrente, y acá. Acá les queda el último punto, pasan aquí abajito y acá donde está el marcador. Retiran y realizan ahí el último punto. Acomodan aquí el pliegue y miren cómo les queda, qué bonito. Vamos a trabajar ahora de este lado punto bajo hasta llegar acá al punto antes del segundo marcador. Miren que este es el de la esquina, este lo podemos retirar. Entonces trabajamos punto bajo por toda la orilla hasta llegar aquí. Pasan la aguja acá debajo, no vayan a pasar acá, miren que ahí fue donde realizaron el último punto. Pasan acá, trabajan punto bajo, acá a este lado. Vamos a realizar el punto antes del marcador. Y aquí vamos a comenzar el siguiente pliego. Contamos 1, 2 y 3. Y aquí doblamos 1, 2 y 3 aquí. Aquí acomodamos muy bien. Retiramos el marcador de este lado y vamos a pasar la aguja aquí. Contamos 1, 2 debajo de la tercera cadeneta, acá de la que está enfrente y en la última donde retiramos el marcador. Hacemos aquí punto bajo, pasamos debajo de la segunda cadeneta, acá en la segunda en la parte de atrás y acá en la segunda que está acá atrás. Retiramos de este lado el último marcador, pasamos debajo, acá en la última y acá, miren acá donde está la tercera. Realizamos aquí punto bajo. Tenemos 1, 2, 3. Vamos a trabajar 4 puntos bajos
1, 2, 3 y 4. Y acá realizaremos el último pliegue. Acomodamos aquí 3 puntos, 1, 2 y 3. Aquí doblando, retiramos aquí el marcador, pasamos debajo de ese primer punto, aquí el tercero, 1, 2, 3 y acá abajo en el tercero. Tomamos hebra, realizamos punto bajo. Pasamos debajo del segundo punto, del segundo que está enfrente y acá. Acá en el último y acá donde está el marcador. Trabajamos de este lado, punto bajo. Finalizamos esta vuelta. Miren cómo quedaron los pliegues y cómo se ve la bolsa de bonita. Vamos a trabajar ahora una última vuelta y esta va a ser con punto deslizado. Nos ubicamos aquí en el último punto, damos altura a esta orejita, pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Miren que esta orejita tiene 2 hebras, llevamos hacia atrás y aquí en estas 2 hebras vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante, giramos de esta forma la aguja y colocamos la orejita reservada. Aquí ajustamos un poquito, tomamos hebra, pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, aquí, aquí, aquí. Pasamos en el centro, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a deslizar la primera dentro de la que ya teníamos y hemos realizado nuestro primer punto deslizado en el centro de la siguiente y deslizamos en el centro de la siguiente. Vamos a realizar aquí el último punto, cortamos hebra, sacamos de este lado la orejita. Vamos a realizar el cierre simulando una cadeneta, pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, miren que esta es la primera, tomamos la hebra, llevamos hacia atrás, aquí pasamos ahora la aguja en el centro de la última cadeneta, de abajo, aquí hacia arriba, debe salir en el centro, tomamos la hebra, llevamos hacia atrás. Miren que aquí se ha formado una cadeneta y se disimula muy bien el cierre, miren que ni se nota. Vamos ahora a tomar la hebra y la vamos a esconder debajo de los puntos como realizamos la anterior. Les muestro cómo se ve la bolsa con los pliegues. Miren qué bonita. Es una bolsa diferente con un acabado totalmente hermoso. Me encantó cómo quedó. Miren qué bonita. Acá miren que quedó espaciosa. Vamos ahora a colocar el broche. Este es el broche que vamos a estar colocando. Ustedes lo pueden ubicar aquí en la parte de arriba, acá abajo. Yo lo voy a ubicar acá en el centro. Y acá necesitamos realizar una maniguetica, que es la que va a venir sujetada acá en la parte de atrás. Vamos a trabajar la manigueta del broche y quiero que prestes mucha atención al proceso porque este va a ser el mismo con el que vamos a trabajar el asa del bolso. Entonces acá vamos a dejar una hebra de unos 30 centímetros para la costura. Esto solamente va a ser en la manigueta del broche. Aquí realizamos un nudo deslizado y vamos a tejer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta cantidad de cadenetas va a variar dependiendo del tamaño del broche que ustedes tengan disponible. Aquí tomamos el broche. Este broche tiene una distancia de 3 centímetros. Entonces debemos realizar las cadenetas para que encaje aquí. Miren que aquí queda perfecto. Damos vuelta a las cadenetas y trabajamos atrás donde están las lomitas. Aquí pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, tomamos hebra y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente,
Aquí en la última pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos un punto bajo. Completamos la primera vuelta y aquí tenemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Realizamos cadeneta de altura y para trabajar la segunda vuelta, aquí vamos a iniciar realizando puntos bajos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta, aquí, y en la hebra que está en la parte de abajo. Miren que de este lado también tenemos cadenetas. Pasamos acá en el centro, acá arribita, y acá en la hebra que está arriba, aquí. Pasamos debajo y ahí realizaremos un punto. Acá en la siguiente, acá, y acá miren que tenemos última cadeneta, y de este lado también está la última cadeneta. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la que está en la parte de abajo, aquí, tomamos hebra y realizamos aquí un punto. Pasamos en el centro de la siguiente y en la hebra del punto que está debajo, aquí. Acá en la última, y miren acá donde está de este lado la cadeneta. Pasamos debajo y realizamos aquí un punto. Finalizamos aquí la segunda vuelta y tenemos 4 puntos bajos dobles. Entonces realizamos aquí cadeneta de altura, ubicamos la cadeneta de este lado y ya acá vamos a ver es esta hebra, miren aquí. Pasamos la aguja ahora en el centro de la segunda cadeneta tomando la hebra de arriba y acá donde están estas hebras tomamos la primera que está encima, esta. Entonces pasamos acá en el centro y en la que está en la parte de abajo, acá en el centro y la que está en la parte de abajo. Así hasta completar los 4 puntos. Pasamos la aguja en la hebra que está en la parte de abajo, tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura y aquí realizamos el punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomando la hebra de arriba y la hebra que está en la parte de abajo. Miren que acá también hay lomitas, pero no vamos a estar tomando las lomitas, solamente la hebra. Acá en la siguiente y en la hebra que está debajo. Acá en la última, esta se esconde un poquito porque acá está esta lomita. Lo damos un poquito hacia atrás y ahí podemos identificar la cadeneta. Pasamos en el centro y miren que ahí mismo enfrente está la hebra, ¿verdad? Aquí. Realizamos ahí un punto. Damos cadeneta de altura, finalizamos aquí la tercera vuelta, giramos de esta forma la pieza y continuamos el proceso pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita que está justo enfrente. Miren que la aguja debe quedar recta, la que está justo enfrente. Tomamos hebra, pasamos por las dos y realizamos puntos bajos. Vamos a la siguiente y a la que está enfrente. En la siguiente. Acá en la última, rodamos un poquito esta lomita y ahí está el punto. Y miren que la hebra está justo enfrente. Cadeneta de altura y vamos a trabajar ahora la vuelta número 5. A medida que lo vayan realizando, van haciendo el proceso mucho más rápido.
Realizamos aquí cadeneta de altura. Aquí completé la altura de la pieza. Yo la voy a dejar de este largo. A medida que vayan trabajando, vayan midiendo la pieza en el bolso para ver qué tan largo la quieren. Entonces acá, yo la voy a medir aquí y el broche lo voy a colocar acá. Entonces me parece que este largo está perfecto. Ahora para hacer el remate, miren que aquí tenemos cadeneta de altura. Vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta completa. Miren aquí. Y debajo de la hebra que está acá abajo. Y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente cadeneta y de la hebra que está justo debajo, realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente, miren que es toda la cadeneta y la hebra que está en la parte de abajo. Acá de este lado, sacamos aquí y esta la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Estamos acá debajo de esta lomita. Acá pasamos acá arribita y escondemos debajo de los puntos. Ya tenemos la pieza lista, trabajamos un total de 28 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Vas a empezar a contar las lomitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Y la última vuelta de punto bajo sería la número 28. Te voy a dar las medidas de largo. Finalizó con 14 centímetros, de ancho 3 centímetros y medio. Con el mismo proceso con el que trabajamos la manigueta para el broche, vamos a realizar de igual forma el asa para la bolsa. Miren que es exactamente igual de ancho, tiene la misma medida. Lo único que cambia es el alto y esta tiene 29 centímetros de largo. Si ustedes la quieren más larga, continúan trabajando las vueltas con punto bajo doble hasta llegar al alto deseado. El proceso inicial es el mismo. Aquí lo que hice fue esconder la hebra igual como lo hicimos de este lado. Y para finalizar van a realizar el mismo proceso que hicimos en la manigueta. Se ubican aquí en el último punto. Realizan cadeneta al aire. Pasan la aguja debajo de la cadeneta completa y de la hebra que está en la parte de abajo. Toman hebra y realizan punto bajo. Debajo de la siguiente cadeneta y de la hebra que está debajo, en la siguiente, aquí en la última, pasan debajo de toda la cadeneta y miren que la hebra está en la parte de abajo. Realizan el punto, sacan la hebra y esconden acá en la parte de atrás como hicimos la anterior. Ya finalizamos el asa, terminé de esconder las hebras. Les voy a dar las medidas de largo. Finalizó con 30 centímetros y de ancho 3 centímetros y medio. Vamos a estar colocando las argollas ya para dejar el asa lista. Nos ubicamos aquí en las cadenetas y miren que en la parte de arriba están los puntos. Tomamos la argolla, pasamos debajo de esos puntos aquí. Miren, vamos de ladito, pasando debajo de cada punto. Acá, acá en el último. Ahí. Ven como que en la parte de atrás. Acá de este lado nos ubicamos, acá donde están estas hebras. Y encimita están los puntos. Debajo de esos puntos aquí vamos a pasar la argolla. Acomodamos muy bien. Y miren cómo nos quedó el asa.
Reservamos de este lado. Vamos a estar colocando ahora el broche. Retiramos la parte de arriba. Aquí miren que tenemos dientecitos. Abrimos un poquito. Y vamos a pasar acá este lado, donde finalizamos con los puntos bajos. Aquí acomodando muy bien. Aquí se pueden ayudar con una palita. Miren que encaja preciso. Ya miren que aquí ingresó completamente la manigueta. Acomodamos muy bien. Ahora vamos a cerrar el broche. Vamos a tomar un pedacito de trapillo. Colocamos encima para no rayarlo. Y con la ayuda de una pinza vamos a ajustar aquí un poquito. Ya terminamos de ajustar el broche. Verifican que haya quedado bien colocado. Y también verifican que esta parte encaje muy bien. Miren que aquí encaja perfecto. Vamos a colocarla ahora sobre nuestro bolso. Aquí pueden usar cualquiera de los dos lados como parte derecha. Miren que ambos lados quedaron iguales. Entonces ustedes ubican esta parte a la altura que quieran colocar el broche. Centran muy bien el broche. Aquí de este lado 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenetas. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá en la novena. Y acá de este lado ubicamos en el centro y estaremos realizando la costura 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la vuelta número 7. Colocamos aquí algo para marcar. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a realizar costura. Aquí colocamos la pieza, pasamos la aguja aquí dentro del punto y acá en la manigueta. Acá el punto siguiente, salimos acá en la siguiente. Pasamos acá abajito en el último punto y acá de este lado. Ya terminamos la costura, vamos a llevar la hebra hacia atrás, acomodamos muy bien, miren cómo quedó. Vamos ahora a esconder la hebra acá debajo de los puntos. Aquí vamos a realizar un nudito. Aseguramos ahí y seguimos escondiendo debajo de los puntos. Cortamos y debajo colocamos un puntico de silicona para evitar que la hebra se salga más adelante. Vamos a colocar esta parte del broche aquí y ubicamos acá de este lado, centramos muy bien la bolsa, retiramos el marcador y sin estirar mucho vamos a pasar aquí. Aquí sacamos las paticas de este lado, verificamos que haya quedado bien ubicado, bien que quedó bien. Vamos ahora a ajustar bien las paticas. Aquí nos ayudamos con una pinza. Acomodamos muy bien la bolsa. Vamos a colocar ahora el asa. Acomodamos muy bien y lo vamos a hacer aquí. 1, 2 en el segundo punto y en el segundo punto de este lado. Acá en el segundo punto, debajo de la cadeneta, verifiquemos que también salga en el segundo punto de este lado. Ya completamos todo el proceso de la bolsa. Les muestro el resultado. Miren qué hermosa. Es una bolsa muy elegante con un excelente acabado, con unos detalles hermosos. Miren cómo quedaron los pliegues. Esto le da un toque diferente y único. La manigueta, miren qué bonita.
el broche. Miren cómo quedó la costura en la parte de atrás, cómo se ve el pliegue. La base quedó bastante firme y estructurada. Y les muestro cómo quedó de amplia la bolsa por dentro. Miren. Si estás interesada en colocarle forro, en la descripción del video te voy a dejar el paso a paso de cómo debes realizar todo el proceso. La bolsa quedó pesando con los herrajes 430 gramos y en material me gasté 400 gramos. La bolsa quedó midiendo de alto 20 centímetros, de ancho en la parte superior 19 centímetros, en la base 22 centímetros y de alto con la manigueta 33 centímetros. Este proyecto también lo puedes trabajar con el material que tengas disponible. Trata que sea un material liviano con una hebra no superior a los 2.5 centímetros para que el bolso no te quede muy pesado. Puedes adaptarlo también a cualquier tipo de cordón. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.